quiero de verdad compartir con ustedes la importancia y el poder de la adoración. Porque este su servidor, a estas alturas debería de estar muerto. Ay, qué desperdicio, dicen muchos, ¿verdad? Yo debería estar muerto. Y simplemente a través de un tiempo como este, que hoy estamos viviendo aquí en la casa, en el centro, un tiempo como este, es que el Señor me libró e hizo la diferencia entre la vida y la muerte. 21 días de adoración continua. Eso sucedió más o menos, sí, en el año 2009, un año que, bueno, yo desearía como borrar del calendario, ¿verdad? Porque hay momentos en los que desearíamos olvidar y que nunca hubiesen pasado. En el año 2009, bueno, todas las plagas, ¿verdad?, se nos cayeron encima en la vida de tu servidor. Pasé por un tiempo muy fuerte, muy duro, un tiempo de mucha prueba, obviamente juntamente con mi familia y la iglesia, que durante ese tiempo estuvieron con nosotros, acuerpándonos, apoyándonos, respaldándonos. ¿Sabes? De un momento a otro yo comencé a sentir un cansancio crónico, una sobrecarga de trabajo, de tensión, de angustia. Y esa fatiga crónica que me llegó precisamente por no cuidarme mucho. En aquellos tiempos, pues yo viajaba 2, 3 veces al mes a predicar campañas, congresos, cruzadas, produciendo los programas de televisión, sirviendo al Señor en diferentes ministerios en Costa Rica y fuera de Costa Rica. No la paraba, ¿verdad? Y eso me cobró. Tarde o temprano, todas esas locuras que hacemos nos van a cobrar. De un momento a otro, esa fatiga crónica provocó en mí que se desarrollara un tumor en mi hipófisis, un edema hipofisiario. Ese tumor, aquí en la parte de atrás de la cabeza, hizo un cortocircuito terrible. Me quemó un montón de neurotransmisores. Cuando alguien se acercaba, hasta que olía a humo, ¿verdad? Aquello. Era una situación muy dura que me provocó una depresión química. Una depresión química que obviamente me tiró al suelo anímicamente, emocionalmente. Mi cuerpo estuvo en una situación tan pero tan dura, en una condición crítica por 3 meses. Yo recuerdo que por 3 meses este tiempo, esta condición crítica, no me permitió levantarme de la cama, excepto para bañarme, eso sí, ¿verdad? Y yo no tenía fuerza, no tenía ánimo, no tenía ningún tipo de motivación. Para mí, despertarme o que viniera la noche, era la misma cosa, era lo mismo. Yo nada más deseaba que pasara el tiempo. Estuve 3 meses en cama, en una condición crítica, viendo para el techo. Algunas personas en aquel entonces y todavía me decían: pastor, pero ese tiempo, ¿qué? Usted lo aprovechó para escribir libros, lo aprovechó para leer mucho la Biblia, lo aprovechó para preparar muchos mensajes. No, yo no quería ni leer la Biblia, yo no quería ni orar, yo no quería absolutamente nada. Estaba 3 meses viendo fijamente hacia el techo. Muchas circunstancias se dieron, muchas situaciones pasaron durante ese tiempo. Al final, 6 meses de una condición aguda, ya no estaba fijando la vista al techo, acostado, sin quererme mover, ni querer vivir, ni nada de eso. Pero ya estaba tratando como de recuperarme un poquito. Yo tuve que aprender a caminar de nuevo. Mi masa muscular totalmente se deterioró. A mí me tuvieron que enseñar
a caminar de nuevo. Yo daba un pasito y ya eso era un cansancio increíble. Subir una grada para mí era imposible. Era algo terrible, algo asfixiante, algo angustiante. Y en ese entonces se conjugaron una serie de situaciones. En el ámbito ministerial de la iglesia, del reino de Dios, en esos mismos meses comenzamos a recibir una gran cantidad de ataques, las llamadas iglesias o mega iglesias, iglesias grandes, ¿verdad? Que ahí roban, que los diezmos, que los pastores esto, que los pastores allá, que las iglesias salía, el templo salía en algunos periódicos, en algunas noticias también, junto con otras iglesias que estábamos siendo atacadas, pero vilmente, en una forma despiadada, ¿verdad? Aparte de esto, aquí en la iglesia estábamos en el proyecto de la construcción del tercer balcón, un proyecto que era muy importante, pero también demasiadísimo caro. Vino la fiebre porcina, ¿verdad? Hoy la cosa es más diferente, como que más chic, ¿verdad? Porque decir SARS-CoV-2, COVID, pero fiebre de chancho, ¿verdad? Pero mucha gente... hubo ciertas cuarentenas, entonces mucha gente tampoco venía al culto porque le daba miedo que le apareciera el porcino por ahí, ¿verdad? Entonces mucha gente se quedaba en la casa, la congregación disminuyó en el sentido de que la gente no se congregaba, no teníamos las posibilidades que a Dios gracias tuvimos en esta pandemia, ¿verdad? Que podíamos transmitir por redes y todo el asunto. Helen, hace esos años eso no se estilaba, eso no existía, eso así como decir la iglesia global, lo vamos a transmitir los cultos en vivo o por las redes, eso no se hacía. Simplemente teníamos nuestros programas de televisión, Vida de Fe, el culto dominical, un día en tu casa, y bueno, eso nos ayudó bastante. Pero yo me acuerdo, iglesia, que también tuvimos un golpe muy fuerte en el liderazgo. Un líder muy reconocido fue acusado de abusos deshonestos. Tuvimos que llevar esto obviamente responsablemente como iglesia, llevar a las personas que fueron afectadas a poner sus denuncias, a asesorarles, a guiarles. Tomamos las medidas que se tenían que tomar legalmente, como se tenía que hacer. Y bueno, fue golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe. Espiritualmente, esa depresión química me provocó un deseo increíble de morir. Yo lo único que quería era morir. No pensaba en el suicidio por amor y temor a Dios, a mi familia, pero yo lo que quería era morirme. Yo no tenía ganas de morir. Fui tratado con un psiquiatra, con psicólogos, con antidepresivos. Todas esas son medicinas, son médicos, que a veces nosotros como que no los tratamos como médicos, ¿verdad? Y decir un psiquiatra o el psicólogo, entonces ya a uno lo tildan como loco, pero jamás. Son profesionales. Yo recuerdo que en algunas oportunidades, cuando yo salía de las citas, a duras penas, porque me tenían que ayudar para caminar y todo, pasé a una farmacia a comprar mi lista de medicamentos, y estando en la farmacia, era la hora de uno de los noticiarios más importantes, y comenzaban a sacar ahí escenas, y ahí salí yo, ¿verdad? Y salió la fachada del templo, y salieron otras iglesias, y yo veía a la gente, ¿verdad? Es ese, ¿verdad? Y todavía ahí, ¿verdad? Con una receta del psiquiatra. Pues tenemos que entender que la depresión no es un espíritu. La depresión no es algo inventado. La depresión no es algo que las personas dicen, ay, hoy tengo depre. No. La depresión es una enfermedad
así como una úlcera o un cáncer o cualquier otra enfermedad. Y para eso, gracias a Dios, existen medicamentos y existen profesionales que pueden tenderle a uno la mano y pueden ayudarle. Pero en lo que quiero aterrizar es que después de 6 meses de no salir de mi casa, yo no podía salir de mi casa, yo no podía manejar. Yo cuando salía un poquito o me llevaban a alguna cita, todo me daba vueltas. Yo sentía que el mundo se me venía encima. Yo sentía un temor, un pavor, una angustia, algo terrible que me hacía, pero temer angustiosamente, terriblemente. Por 6 meses yo no salí de mi casa. En ese tiempo, casi al final de esos 6 meses, mi esposa recibió una palabra de Dios, una visión del Señor, donde ella me vio en una cama de hospital que estaba más bien en el lugar que la Biblia llama lugar de los muertos. O sea, ella me vio muriendo. Y cuando ella tuvo esta visión, Dios le dio una palabra: tú puedes cambiar esto. Tú puedes cambiar esto. Y Dios le dio una estrategia. 21 días de adoración continua. 21 días de adoración continua. Yo no sé qué pasó. Bueno, sí sabemos qué pasó. Al final de esos 6 meses de mi situación crítica y aguda, mi familia, los pastores, líderes de la iglesia, se reunían para adorar y adorar con estos escuadrones de adoración aquí en el aposento de oración que tenemos en la iglesia. Y el último día de los 21 días de adoración, algo me hizo levantarme, tomar mi automóvil y lo que no había hecho en 6 meses, salir de mi casa, manejar, llegar hasta aquí, más o menos al parqueo de atrás, subir las gradas, obviamente con un esfuerzo para mí ya sobrehumano. Pero cuando yo subí, cuando yo entré y miré a mi esposa, mis hijos, a los pastores, a líderes de la iglesia, adorando y adorando y adorando, yo comencé a adorar. Yo comencé a adorar lo que no había hecho por meses. Comencé a adorar. Y todo el mundo abrió los ojos y dijo: ¿qué es esto? Ya se nos murió y vino a despedirse, ¿verdad? Todo el mundo vino y se posó sus ojos sobre mí, porque era increíble. No esperaban eso. A partir de ese día, iglesia, mi cuerpo fue sanado. El Señor me libró de la muerte, me libró de la depresión. El tumor, en la hipófisis, salió en exámenes, salió en ultrasonidos, salió en TAC, salió en diferentes diagnósticos, exámenes, pero el último que hicieron después de ahí, no había absolutamente nada. El Señor había hecho un milagro. ¿Le puede dar un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué se interpuso entre la cama de hospital y qué se interpuso entre la muerte? 21 días de adoración continua. Y yo quiero decirte, mi amado, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Estos 21 días de adoración vamos a ver los cielos romperse. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver nuestras familias ser visitadas por el poder de Dios. Vamos a mirar milagros extraordinarios. Es un retornar a un tiempo de visitación, a un tiempo de gloria, a un tiempo donde la presencia de Dios se va a manifestar de nuevo y milagros como nunca hemos visto, los vamos a comenzar a ver de nuevo. Es un tiempo de visitación de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia dice que el Señor me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca y en mis alturas
me hizo andar. Yo no sé cuál es el pozo de la desesperación por la que tú estás atravesando en este momento. En tus finanzas, en tu salud, una depresión. Te quieres morir, no quieres vivir. Tus negocios, tu familia, tus hijos, algo. ¿Cuál es el pozo de la desesperación? Quiero decirte que tu lugar y mi lugar no es el pozo de la desesperación. Es caminar de la mano con el Rey de Reyes y Señor de Señores, viendo la gloria de Dios todos los días de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Ahora, nunca debemos de olvidar que somos humanos. Génesis capítulo 5, versículo 1 dice: esta es la lista de los descendientes de Adán cuando Dios creó al ser humano. Lo hizo a semejanza de Dios mismo, los creó hombre y mujer. Y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. El día que fueron creados los llamó ¿cómo? Seres humanos. Diga, seres humanos. Iglesia, nosotros somos seres humanos. Y tenemos que entender que vamos a pasar por momentos difíciles, por momentos de crisis, por momentos de prueba, por momentos de dificultad. Pero que en esos momentos Dios ha prometido en su fidelidad estar con nosotros. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, hablando de este gran profeta, el profeta del fuego, Elías, dice: era un hombre con debilidades como las nuestras. En esos momentos en que no tienes fuerza, en esos momentos en que tienes angustia, en esos momentos en que sientes dolor, en ese momento en que sientes temor, en ese momento en que sientes que todo está patas para arriba, vas a sentir temor y vas a sentir angustia, pero también vas a sentir el respaldo de Dios, la mano poderosa de Dios, ayudándote, fortaleciéndote. Yo tengo una buena noticia para ti. Viene tiempo de visitación de Dios para ti, para los tuyos. Viene un tiempo que va a hacer un cambio, viene un tiempo que va a hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque esta casa está levantando sus manos y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a adorar al que merece ser adorado. La adoración te lleva a un nuevo nivel. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 habla de la llave de David. La llave de David como uno de los secretos, misterios, revelaciones más extraordinarias en la Biblia. Apocalipsis 3:7 dice, está hablando Jesús y dice: escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Todos sabemos que las llaves sirven para abrir y para activar. Cuando tú tienes una llave, con esa llave tienes acceso a lugares donde otros no tienen acceso, y con la llave puedes activar. Tú puedes tener un automóvil con un motor, esos poderosísimos, ¿verdad?, que hasta que rugen. Pero si no tienes la llave o el control, si no tienes lo que lo va a activar, no te va a servir de nada todo el poder y toda la fuerza que hay en ese motor. Pero si tienes la llave sirve para entrar a lugares donde otros no pueden entrar, privilegio. Y las llaves también sirven para activar fuerza, poder, energía. Ahora, la llave de David era precisamente adorar por amor en medio de la prueba. Adorar por amor en medio de la prueba. Era la iglesia que amaba en medio de la persecución. Filadelfia significa la iglesia que ama. Esa era la llave, el secreto de cómo amar a Dios, aún pese a. Cómo amar a Dios, cómo honrar a Dios, cómo adorar a Dios, aún pese a. Una iglesia apasionadamente enamorada de su presencia, palabra y poder. Diga presencia, palabra y diga poder.
Nosotros anhelamos y tenemos que anhelar la gloria de la presencia de Dios, el poder de la palabra de Dios y la manifestación del poder de Dios. Presencia, palabra y poder en medio de la prueba, en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias difíciles, en medio del fuego de la prueba, que era literalmente lo que estaba pasando en la iglesia de Filadelfia. En el libro de Apocalipsis hay 7 cartas que Dios envía a 7 iglesias. Una de esas 7 iglesias era la iglesia de Filadelfia. Y precisamente todas las 6 de las 7 iglesias recibieron una reprensión de parte de Dios. La única iglesia que no recibió reprensión, la única iglesia que no recibió regaño de parte de Dios, la única iglesia en la que Dios no extendió su mano para decir, van a tener que pasar por esto y por esto, era la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque era una iglesia que amaba, era una iglesia que nunca recibió ningún reproche de parte del Señor, pese al fuego de la prueba. ¿Y por qué la Biblia habla de la llave de David? En la palabra de Dios, David es conocido como el ungido de Jehová, la lámpara de Israel, el dulce cantor de Israel, uno conforme al corazón de Dios. Además se le conoce como un adorador por excelencia. Mira los títulos con los que se le conoce a David. Sin embargo, David fue un hombre que pecó. David fue adúltero. David estuvo implicado en un asesinato. David fue un hombre que pecó. Pero el espíritu adorador que había en él, esa llama, ese fuego, esa pasión por adorar, por agradar, por agradecer, por bendecir a Dios, hizo que el Señor literalmente de su currículum, ¿verdad?, borrara absolutamente sus pecados. Tuvo que pagar, y vamos a verlo ahora. Tuvo que pagar por su error y su horror. Tuvo que pagar un precio altísimo por su pecado. Pero Dios no lo trató como el adúltero, no lo trató como el asesino. Dice la Biblia que lo trató siempre como el ungido de Jehová, la lámpara de Israel, el dulce cantor de Israel, uno conforme al corazón de Dios y como un adorador por excelencia. Así que algo tiene que ver la llave de David con la comunión y la adoración. La llave de David, podemos inferir, es entonces el secreto de cómo amar a Dios. El secreto de cómo mantener ese fuego, el secreto de cómo mantener esa pasión. Yo sé que a veces hay circunstancias tan adversas que nos quieren tirar al suelo, ¿verdad? Personas que tuvieron que cerrar su negocio, personas que tuvieron que dejar de asistir a la iglesia, personas que tuvieron que perder parte de su salario, personas que tuvieron que sacrificar muchas cosas por el asunto de la pandemia, por el asunto ahora de las guerras, de los combustibles también, de todo esto. Yo sé que hay personas aquí, habemos personas aquí, que hemos sido golpeadas, que hemos sido atribuladas, pero no hemos sido derrotadas. Somos gente que seguimos amando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y queremos amarle cada día más. Esa es la llave de David, esa fuerza interior, ese poder, esa energía, eso que te dice adórale, adórale, adórale. Esa pasión que Dios va a volver al corazón de todos y cada uno de sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Como dice Juan 4:23, se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. En algunas versiones dice, porque el Padre busca adoradores. Nosotros tenemos que entender que un adorador es el objeto de la búsqueda divina. Por eso un adorador no abunda.
No abundan los adoradores. Abundan los alabadores. ¿Ah? Los que les gusta la pachanga, los que les gusta, aleluya, levanta la mano, y quién vive, a su nombre, y esto y que el otro. Pero los adoradores no abundan. Por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores. Un adorador es una persona que se gana el corazón de Dios. Y por eso puede revertir cualquier circunstancia y cualquier situación. La Biblia habla de Abraham, que dice, en el caso de Abraham, fue la primera persona que usó la palabra adorar en la Biblia. La primera mención de la palabra adoración. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, y que lo llevara a un monte. Y dice la Biblia que, su hijo no era un bebito. Algunos creen que podía tener entre los 15 y hasta los 21 años. Y se fue con su papá, porque su papá le dijo, mira hijo, vamos a ir a algo que nos mandó el Señor. No le dijo jamás a Isaac, te voy a ir a degollar. No. Cuando iban caminando, el chiquillo, el muchachito, ¿verdad? Ya más inteligentito, le dice, papi, sí, hijo, ¿qué tira? Porque yo veo que llevas la leña, llevas el fuego, llevas todo lo necesario para sacrificar una ofrenda, un animal. Pero ¿dónde está ese animal? Vea, hijo mío. Vea, hijo mío, el Señor lo proveerá. Pero cuando él llegó a un lugar junto a su hijo y venían con sus criados, él le dijo a sus criados, quédense aquí, porque mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos. Iremos, adoraremos y volveremos. Dios no quería ver la sangre de Isaac. Dios quería ver la obediencia de Abraham. Y la obediencia de Abraham le trajo bendición y multiplicación. En el momento en que él iba a matar a su hijo, Dios mandó un ángel y le dijo, detente, no lo hagas, porque ahora conozco que me amas y que me tienes en primer lugar. Un adorador es alguien especial al quien Dios busca, y cuando Dios lo encuentra, Dios no lo suelta, porque sabe que es una persona enamorada de Él y de su presencia. Dale más fuertes aplausos al Rey.